Entonces, yo creo que esto es un tema que, como lo dije ayer, señora presidenta, por ejemplo, si nosotros queremos impedir hacer verdad este titular y no creérmelo sin saber de qué se trata, tendríamos que decir el Registro Nacional de Contrataciones, ¿no?, tendría que suspender a empresas. Y no están suspendidas. Algunas sí, otras no. ¿No? Me pide otra interrupción. Sí, a través de usted, presidenta. Sí, yo creo que ahí hay la posibilidad, a través de una medida administrativa de la OCSE, en el caso de Odebrecht, pues hay una confesión de parte. Entonces podría darse, pero las otras personas niegan totalmente esta situación, ¿no? Entonces hay que ver que quizás en las bases de los concursos se pueda dar algunas restricciones. Yo creo que quizás porque efectivamente pues hay derechos constitucionales que difícil pues sería o complicado violarlos, porque si no inmediatamente vamos a tener una demanda, ¿no? Entonces yo creo que es una de las salidas, coincido con el señor del Castillo, que se podrían dar en la parte de lo que es medidas administrativas, ¿no? Gracias. Bueno, y esa es una, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora lo que se plantea es que las empresas vinculadas de diversas formas puedan tener las mismas restricciones. No estoy en contra per se del tema, solamente digo, cuidado con aspectos que puedan ser el día de mañana materia de una acción de inconstitucionalidad y la ganan fácil, con la mano izquierda, ¿no? Con graves problemas del Estado. Entonces, tenemos el deber de hacer una ley correcta, ¿no? Existe una Constitución que la aprobó el gobierno del señor Fujimori precisamente, por tanto tenemos que cumplir puntualmente esas normas, porque si no nos podemos ver en el papelón de que mañana el Tribunal Constitucional nos revierte una ley, o un amparo, por ejemplo, también declara inaplicable tal o cual cosa, suele pasar. Entonces, como vemos, ya está claro que la prohibición existe, está claro que inclusive los pagos que haga el Estado deben ser retenidos, acá dice, textualmente, hasta cancelar la reparación civil, con lo que va a pasar muchos años, porque para que haya reparación civil tiene que terminar un proceso hasta la Corte Suprema, como podremos comprender. Entonces, el objetivo es únicamente discutir, como vemos, el tema es rico, pero hay que tener prudencia, hay que tener cuidado, hay que saberlo hacer bien para no tener mañana una observación de orden constitucional legal o cometer una injusticia, ¿no? Por ejemplo, recientemente la bancada fujimorista, a la cual lo veo tan afecto a mi amigo Víctor Andrés últimamente, ha retirado un proyecto de ley, el tema de la prensa, porque violaba la presunción de inocencia, ¿cierto? O sea, los procesados, han sacado los procesados, han dejado los condenados. Entonces, es una norma que rige para las personas, porque así dice la Constitución. ¿Qué hacemos en este caso? Si no han reconocido ni han sido condenados. Ahí hay un problema. Se podría estar cometiendo una injusticia. Carlos Brus, que es un hombre que conoce el sector y ha sido ministro, y sabe probablemente mejor que nosotros cómo funcionan estas cosas, nos ha puesto una alerta, cuidado con estas cosas, porque inclusive en el proyecto de ley lleva a personas vinculadas, o sea, vinculadas. Entonces, ¿por qué vinculadas? Porque es director de esta empresa y a la vez es la otra y termina sancionando a esta y a una tercera que no tiene nada que ver. Entonces, ese era el tema, solamente, señora presidenta, conversar un poco amigablemente. La fórmula que propone Concejal Torres, no estoy en contra, si es una fórmula para conversar entre nosotros y no dilatar las cosas, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque veo que cuando hemos pedido el expediente, nosotros recién nos están autorizando 2 semanas después y sabe Dios cuándo llegue de verdad. Entonces, no hay ningún problema en tratarlo en el momento que usted diga y no caigamos en esta actitud reactiva. Saco una ley porque ha pasado tal cosa, porque eso, las malas experiencias que tenemos en leyes de orden reactiva son muy malas.
son muy malas, terminan cometiendo tremendas injusticias. Creo que pensándolo bien, en lugar de 2 semanas, tendrá que ser 3 semanas, sacaremos una buena ley. Esto se emplea hasta junio, no está así como no una interrupción. Me quedé Por alusión, presidenta. Por alusión. Pero que termine el congresista. Le he hecho una interrupción. Está haciendo una interrupción. Me quedé con la inquietud esta de que si es que en la venta de activos se hacía algún tipo de retención y no lo encuentro, ¿ah? O sea, no sé qué lectura están haciendo del decreto de urgencia 003, pero yo sí coincido con el congresista García Belaúnde en el sentido de que acá la retención de importes es por lo que tiene que pagar el Estado, por concesiones, por obras, ahí sí se le retiene. Lo que hay en el tema de la transferencia de activos es un procedimiento que tienes que seguir ante el Ministerio de Justicia, que te den la bendición y que digan, ok, puedes transferir, pero eso no quiere decir que los fondos productos de la transferencia se vayan al fideicomiso, que tampoco lo menciona, salvo que me esté equivocando en la lectura, pero me parece que es eso. O sea, tenemos la limitación de que no se puede sacar dinero al extranjero, salvo autorización expresa del Ministerio de Justicia. Tenemos la limitación de que si vendo o transfiero activos, tengo que hacerlo bajo la bendición del Ministerio de Justicia. Y tengo que, si es que el Estado le tiene que pagar a la empresa, en este caso a Odebrecht, no a su consorciada, no a sus socias, les voy a retener un porcentaje que ni siquiera es el íntegro, sino que es un porcentaje que se asemeja a la utilidad que estaría generando la empresa. Esos son los extremos del decreto de urgencia. Entonces, coincido, este tema no debería ser solucionado de la noche a la mañana. Es más, ayer nosotros decíamos que nos llamaba muchísimo la atención porque desde febrero nosotros veníamos invitando al Premier para que venga a exponer sobre este tema a la Comisión de Constitución. Nos pidió aplazarlo por 3 veces, a la tercera llegó. Y luego de una discusión acalorada en la Comisión de Constitución, tanto él como la ministra de Justicia reconocieron que el decreto de urgencia hacía agua, que se escapaba una serie de cosas y que tenía que ser perfeccionado. Entonces nosotros calculábamos que si eso se dio en marzo, abril, mayo, ya teníamos 2 meses y iban a sacar un decreto de urgencia complementario. Como no lo han hecho, entonces bueno, enhorabuena que haya llegado la propuesta de Karina Beteta y ahora de Acción Popular para poder hacer los ajustes correspondientes. Gracias, congresista del Castillo. Estamos de acuerdo, claro. Congresista García Belaúnde. Presidente, yo tengo amigos también en las compañías consorciadas con Odebrecht, pero no tengo socios ahí. No tengo socios. Así que yo entiendo que acá quieran defender a Graña y Montero, algunos. Yo entiendo, y tienen socios, amigos, asesores. No me hagan hablar porque podría dar una larga lista, pero en fin. Pero si quieren guerra, guerra tendrán. Yo defiendo los intereses del Estado primero, antes que los intereses de los amigos. Y eso está clarísimo, y esa es mi conducta de vida. Hace 40 años hago exactamente lo mismo. Y si no, que me muestren lo contrario. Pero veamos lo que dice el señor Torres. Hay que saber leer también y saber cómo los abogados de Odebrecht y de Graña hacen estos decretos de una manera tan bien elaborada. Los abogados, 27 estudios de abogados, los mejores de Lima, se han dedicado a defender todo tipo de concesiones de esta naturaleza y han vestido a momias y las han hecho hablar, las han hecho participar. Han hecho de la momia un ser viviente y no putefacto. Eso es lo que hacen los estudios de abogados, revistiendo a los cadáveres con lujosas prendas que hacen pensar que son seres vivos. Pero ¿qué dice acá? Y no he leído todo, Presidenta, porque no he venido preparado para esto, lamentablemente, pero ¿qué dice de la copia que le he sustraído con su visto bueno a la Presidenta del Congreso? ¿Qué dice? Hay que seguir leyendo. De la comisión, ¿no? Perdón, bueno, puede llegar a lo otro también. ¿Qué dice acá? En los casos, repito, hay que terminar de leer todo el articulado. En los casos en que sea necesario, realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda, de acreedores y otros pagos, que pudieran afectar el valor de las concesiones, o de los activos,
estamos hablando ya de activos, ubicados en el Perú, de titularidad de las personas a las que se refiere el artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a los lineamientos, disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Porque claro, es un derecho humano que no te dejen revertir las utilidades de tu empresa, es un atentado contra los derechos humanos el hecho de no vender tu empresa y quedarte con el dinero. Eso es un atentado contra los derechos humanos. Por eso es que la ministra de Derechos Humanos es la que tiene que opinar. Gracias. Vamos a... no estaba programado esto en el debate, efectivamente, pero bueno, creo que es importante que podamos debatirlo y lo conversemos, como bien lo ha planteado el congresista Jorge del Castillo inicialmente, y pues creo que vale la pena que lo tengamos todos presentes. Presidenta, disculpe usted, me había olvidado, me han traído ya la nota de Ocitran. Aquí está, mi Consejo de la UNDE, 5 de abril de 2017, aquí está. Bueno, esto lo he ido pidiendo siempre, pero he insistido y recién me ha llegado. ¿Qué dice finalmente? Dice, al pedido que le he hecho, que me manden todos los documentos, ¿no?, de un concurso público. ¿Qué dice? Acá dice, me pueden mandar, tenemos documentos, pero con excepción, dice, de la documentación declarada como confidencialidad, esto es, la propuesta económica y parte de la propuesta técnica del Consorcio Internacional de Supervisión de Valle Sagrado de acuerdo, etcétera. Aquí está. No mandan nada, Presidenta. Esto es Ocitran. Esto es Ocitran. Esto es Ocitran. Entonces, claro, ¿cómo es posible que un parlamentario no pueda investigar? Por eso es que el señor Gino Costa, que es mi amigo y yo lo aprecio mucho, en el debate me dice, bueno, ¿y usted por qué no dijo antes algo? Han pasado 2 años. Sí, pues, por esto, porque no hay información. No dan información, son secretos de Estado. O sea, licitar Chinchero o cualquier obra del Estado es casi como comprar un misil nuclear, un misil de los de Norcorea, digamos, de Kim Il-sung o Kim Il-jong. Eso es casi como comprarle misiles a Corea del Norte me refiero. Entonces, Presidenta, ahí está. Por eso es que no se puede, por eso es que las cosas saltan tardíamente y a veces ni siquiera saltan. A ver, gracias. Presidenta, sí, por favor, congresista del Castillo. Un misil de Corea del Norte, pero esos los lanzan y explotan, no llegan a su destino. Hacen puro ruido. Yo creo que el 003 efectivamente habrá que perfeccionarlo, no tengo ninguna duda. Nadie ha venido a decir, oiga, que no se aplique. Lo que hemos pedido es que se discute este tema acá. Como vemos, el tema es muy rico para discutir. Y tan así que estamos aquí 3 abogados y un ingeniero y un economista. Usted es economista, ¿no? 2 economistas. Discutiendo y otros congresistas discutiendo diversas interpretaciones de una norma que la tenemos a la vista. Pero evidentemente esto implica la retención por las entidades del Estado para que vayan al fondo y la suspensión de transferencias totales o parcialmente en el caso de venta de otros activos. Entonces, tú puedes vender, no puedes transferir. Eso es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Hasta llenar el tema de la... Entonces, en ninguna parte prohíbe nuevas contrataciones, ojo, ¿no? Como alguien podría haber creído. Entonces, creo que es un tema muy rico, como vemos es muy profundo. No le veo el tema por fiscalización, ¿no? No sé por qué fue allí, cuando era mucho más pertinente venir acá. Así es que, bueno, espero que podamos ponernos de acuerdo cómo lo hacemos, pero creo que por el bien del Congreso y del país en su conjunto, hay que actuar. Yo lamento que a veces se confunda, cuando uno quiere legislar con seriedad, entonces ya te ponen contra la pared, ¿no? Entre los buenos que defienden al Estado y los malos que son gente que ya está. No, eso no es correcto. Pero en fin, ya nos pondremos de acuerdo amigablemente. Gracias. Gracias. Hemos tomado en cuenta entonces el pedido. Yo creo que eso no quita lo que ha solicitado el también congresista Miguel Torres, de que podamos participar como congresistas en la Comisión de Constitución y aportemos en la comisión. Creo que
otra vez, reitero, creo que el debate se enriquece de esta participación, pero sería buenísimo para nosotros asumir también el pedido del congresista del Castillo para que también pase a nuestra comisión, como tercera comisión, este tema por las implicancias económicas que trae para el país. Yo creo que tiene toda la razón en solicitarlo. Entonces, me gustaría que apoyemos este pedido que nos hace el congresista, ¿no? Sí, pero ya nos han dado una tercera comisión el día de ayer, o sea que podría suceder también como excepción, dado que el tema es tan relevante, ¿no? Y apoyemos, yo creo, el debate, como bien ha dicho el congresista Torres. Yo creo que es bien importante, efectivamente, que no hagamos esa mirada parametrizada de decir algunos están a favor de empresas o no. Estamos hablando del derecho en general de nuestra sociedad y yo creo que ahí tenemos que ser justamente, y la economía de nuestro país, que también, porque tenemos que pensar en la cantidad de trabajadores y personas que pueden ser afectadas, en fin. Entonces yo creo que sí hay que perfeccionar un decreto de urgencia que tampoco es de carácter permanente, que hace bien en ese sentido que este Congreso se preocupe por el tema a fondo, en serio, porque todos estamos en contra de la corrupción. Aquí no hay quienes defiendan el tema de aceptar actitudes corruptas en la gestión del Estado. Así que yo creo que todos podemos colaborar en ese sentido y entonces hago que me voy a plantear el pedido del congresista Jorge Castillo y los invoco a que participemos también en la Comisión de Constitución enviando nuestras ideas y soportes en esta materia. Señora Presidenta, permítame un comentario. Fíjese, ayer yo mencioné en la comisión un decreto legislativo, pero no era un decreto legislativo, es una ley, 30556 me parece. Fíjese lo que dice. ¿Exoneras el requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores? Previsto en el artículo 46 de la Ley 3225, Ley de Contratación del Estado, a los proveedores extranjeros no domiciliados para la presentación de propuestas. O sea, las empresas extranjeras pueden venir al Perú sin estar inscritos y presentarse. Si ganan, ahí tienen que regularizar. Para las empresas peruanas, tienen que estar inscritos al detalle. Entonces hay una inequidad, ¿me entiendes? Entonces yo veo que aquí se está abriendo las puertas para empresas y no todas las que vienen del extranjero por ser del extranjero son buenas. Hay un montón que han estafado acá, un montón de gente, han levantado la plata y se han ido, ¿no? Y ahí tenemos parado el Hospital Antonio Lorena del Cusco y unas obras más. Entonces, fíjese, esto no es una, por ejemplo, está en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El conjunto de la industria y la construcción. ¿Y por qué esta preocupación? Porque ese es el ariete de buena parte del desarrollo económico del país. Con minerales bajos, sin petróleo, pues la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador sumamente importante. Pero cuando uno piensa el Estado en su conjunto, tiene que pensar este elemento. Entonces, sí me preocupa que empresas extranjeras vengan. Si las que vinieron con todos los controles han hecho lo que han hecho, ¿cómo serán las que vienen sin derecho, sin exonerados de inscribirse? O sea, no tienen que acreditar capital, no tienen que acreditar procedencia, quiénes son sus socios, nada. Simplemente viene un cascarón, ¿no? Gana una licitación y después subcontrata a cholitos peruanos para que hagan la chamba por ellos, ¿no? Sí, me pido interrupción. Yo quisiera, presidente, añadir algo a lo que ha dicho el señor Castillo. El informe Monroy, que permitió que se haga la interoceánica del sur, dice que, bueno, porque las bases sostenían, y creo que esas bases, esa parte de las bases deben ser recogidas siempre, sostenían de que si había alguno del consorcio o de los socios que tenían juicio con el Estado, no podían participar. Eso se decía ya en esa época, estamos hablando de 2004-2005, las bases. O sea, eso se puede aplicar ahora igual. Ya estuvo vigente y estuvo vigente en esas bases. Por lo tanto, ahora se puede hacer exactamente lo mismo. Si usted tiene juicio con el Estado, de cualquier naturaleza, usted sencillamente no participa. Eso decían las bases. Pero para sacarle la vuelta a esas bases, se buscó al estudio doctor Monroy. ¿Y qué dijo el doctor Monroy? No, señores, no es constructora, sino es constructora.
con una C menos. O sea, es constructora Odebrecht. Constructora Odebrecht. Y la que ha ganado, o la que va a ganar, es constructora. Y constructora, sin C, no tiene juicios con el Estado. Caramba, qué interesante. Ahora descubrimos que esta empresa constructora, que no tenía juicios con el Estado, no podía tenerlos porque no era domiciliaria en el Perú. Y eso a raíz de lo que ha dicho el señor del Castillo, que me parece muy interesante además tomarlo en cuenta. Por eso, mi preocupación es global en el tema, ¿no? O sea, la industria de construcción es la punta de lanza de un proceso de recuperación, no tengo ninguna duda. ¿Cómo vamos a hacer la reconstrucción de Piura y las zonas afectadas en la industria de la construcción? Sustancialmente. Entonces, que se abra así tan alegremente el tema, no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo no una segunda interrupción del señor Bruce? Solamente para aclarar, Presidenta, que una empresa que es contratista de obras públicas, es contratista con el Estado y a eso se dedica regularmente, es casi imposible que no tenga un juicio con el Estado. Y eso no es malo. Un juicio, ¿qué cosa es? Es una forma civilizada de resolver una diferencia, ¿no? Y siempre se producen diferencias, más si son obras grandes. Entonces es un tema que también hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, y también alguien podría decir, bueno, no solamente juicio, que tenga un arbitraje con el Estado. Entonces terminamos eliminando a todas y le abrimos la puerta a las extranjeras sin regulaciones. ¿Ya? Entonces pensemos bien, con detenimiento, lo que vamos a hacer en este caso. En este y otros casos más, porque en general esto ya va más allá de las empresas que tengan que tener problemas. Esto es el conjunto del proceso de construcción. Entonces, todas las medidas para los peruanos, todas las ventajas para el extranjero. Tampoco, ¿no? Creo que esto lo podemos corregir. Gracias. Gracias. Entonces, creo que es importante que veamos y votemos y aceptamos el pedido para que podamos hacer una tercera comisión por excepción. Es, como hemos dicho ayer, ya hubo un caso en que se nos dio por excepción, dado el perfil de la norma. Entonces, creo que podría ser interesante que se nos dé. ¿Podemos votar a este pedido? Los que estén a favor, para que venga a la comisión. ¿En contra? ¿Abstenciones? Tenemos 2 abstenciones. Bueno, entonces no hay mayoría, pero igual queda para el registro, no para el pedido. Pero igual el debate se plantea. Tiene mayoría. Entonces, tiene que ser unánime. Unánime, si no es unánime no. ¿Cuál es el reglamento? Tiene que ser unánime, lamentablemente. Entonces, bueno, ni modo, no ha habido votación a favor para traerla a la mesa, pero podemos hacer una reunión extraordinaria igual para debatir el tema sobre posibles otras normas, porque además no es la única que está en el campo. Como bien dijo el congresista Jorge del Castillo, y también creo que el congresista Bruce, solo se ha focalizado en lo que es el decreto 003 y sus variaciones y sus mejoras, pero hay otras que podrían entrar, porque aquí justamente el tema de las licitaciones a futuro no se está considerando en ese espacio, es otro el tema de las licitaciones a futuro, o sea, cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios para evaluar la integridad de una empresa que puede participar en las licitaciones públicas. Creo que es importante y de repente podríamos solicitar, si ustedes lo consideran y me permiten, convocar de repente a algunas multilaterales que pudieran darnos algún apoyo técnico, porque no es extraño que, por ejemplo, en la banca multilateral, por mi experiencia, cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano, nosotros teníamos políticas de integridad que podríamos mostrarnos cuáles son las mejores prácticas sobre políticas de integridad en materia de contrataciones y poder sobre esa base trabajar de repente un proyecto de ley de esta comisión que pudiera ser una iniciativa multipartidaria, ¿no? Creo que podríamos hacer una cosa así en una reunión extraordinaria, si les parece. ¿Ok? Muchísimas gracias entonces. Entonces, si no hay otro pedido, podemos pasar a la orden del día, que ha sido un pedido largo, pero interesante también en el debate.
Ya, casi. Bueno, el primer predictamen que tenemos es el recaído en el proyecto de ley 374 que propone la ley que modifique el artículo 11 de la ley 29.816, ley de fortalecimiento de la SUNAT, y proyecto de ley número 1322, ley que elimina el incentivo económico para recaudación en SUNAT. Esto creo que se ha sido visto la semana pasada bajo la presidencia de mi colega, entró en cuarto intermedio y el texto sustitutorio que se presenta es el siguiente. Ley que modifica el artículo 11 de la ley 29.816, ley de fortalecimiento de la SUNAT. La ley, en el artículo 1, la ley tiene como objeto priorizar los criterios para la aplicación de incentivos por desempeño de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, atendiendo a la producción laboral y productividad al servicio de contribuyentes. Es el texto que se ha añadido. Artículo 2, modificación del artículo 11 de la ley 29.816. Modifícase el artículo 11 de la ley 29.816, ley de fortalecimiento de la SUNAT, en los términos siguientes. En el artículo 11 se pone lo siguiente: incentivo por desempeño. La SUNAT está facultada a otorgar un incentivo anual por desempeño a sus trabajadores en función al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales vinculadas a, y aquí está el cambio, la formalización, al incremento de la recaudación, ampliación de la base tributaria, recaudación del comercio exterior, facilitación de cumplimiento tributario, mejoras, etc. Entre los objetivos y metas institucionales, están en el añadido en negritas, se enfatiza la facilitación y las medidas tendientes a la formalización de los contribuyentes y a la ampliación de la base tributaria. Y bueno, acá ponemos más detalles. Si nos vamos al último párrafo de ese mismo artículo, la modificación es el siguiente, ¿no? Mediante resolución de superintendencia se dictarán las normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, las cuales deberán regular, entre otros aspectos, la periodicidad, así como los parámetros de cumplimiento y distribución. Y aquí el añadido: para la aplicación del incentivo anual acotado se priorizará la eficacia institucional, así como el aporte individual y de equipo. En ningún caso los incentivos se aplicarán sobre la base de imposición de sanciones a los contribuyentes. Y si saltamos a las disposiciones complementarias finales, única, se pone: facúltese a la SUNAT para que los documentos de gestión a que se refiere el numeral 6.2 del artículo 6 y el número 4 de la séptima disposición complementaria final de la ley 29.816, así como el texto único de procedimientos administrativos, sea aprobado mediante resolución de su titular, y la disposición de lo establecido en la presente disposición no irrogará recursos del Tesoro Público. Ok. Si alguno de los congresistas quisiera hacer algún comentario, se ofrece la palabra. Presidenta. Presidenta, yo creo que el proyecto, a ver si he entendido bien, se han modificado algunas tasas, ¿no es cierto? En tasas de los bonos que se establecía para... No, recordemos que en el debate el congresista del Castillo planteó ir más allá de lo que esta iniciativa de mi persona y la congresista Mercedes Arauz hablaba sobre los bonos específicos en lo que era sanciones, es decir, la persecución. No se movían de ahí hasta que te multaban y en base a eso ganaban uno. Entonces, usted y usted, congresista García Belaúnde, también estuvo de acuerdo en ir más allá, ¿no? Esos porcentajes que se establecía para el fondo que generan todo este tipo de bonificaciones que tiene la SUNAT. Sé que el congresista del Castillo creo que está presentando una iniciativa que creo que sumará, y quizás si lo vemos lo antes posible, porque sé que otros congresistas han firmado esta iniciativa, en el Pleno del Congreso, cuando vayamos al debate, poder unirla, ¿no? Y hacer un consenso de sacarla las dos o una. Gracias. La palabra, si me permite. La palabra, presidente. Sí, simplemente para recordar, lo que se ha quitado es, lo que se quitó fue el incremento de la recaudación y se puso vinculadas a la formalización. Ese es el cambio, se ha recogido ese cambio que fue sugerido la vez pasada. Del Castillo. Desordéneme. Este es la ayuda.
Me da la palabra, por favor, ¿no? Pero no me desordenen mis papeles.